Fue tan abundante las riquezas alcanzadas por estas personas que algunos en su momento se incluyeron en el listado de los más ricos del mundo. Vivieron entre lujos y excentricidades, pero también fueron algunos de los criminales más sanguinarios y buscados en su época. Algunos hoy gozan de libertad, otros ya murieron y otros hoy pagan tras las rejas el daño que hicieron a la sociedad. Joaquín Guzmán Loera, conocido como alias El Chapo Guzmán, llegó a ser el hombre más buscado por Estados Unidos después de Osama Bin Laden. Hoy día se encuentra tras las rejas, luego de ser condenado y enjuiciado por el gobierno estadounidense. Después de una vida de opulencia, estimada entre los 28 y 30 billones de dólares, hoy se encuentra recluido en una de las cárceles más seguras y vigiladas del mundo. Sin importar lo malo que fue, con sus empleados era diferente. Llegó a comprar 50 automóviles con un costo de $35,000 por unidad para regalarlos a cada uno de ellos. Pasó de vivir en mansiones lujosas, como las que tenía en Acapulco, valoradas en $10 millones, en su casa en Guadalajara, con zoológico incluido, jet privados y yates, viajes por todo el mundo, a terminar sus años encerrado con crueles e inhumanos tratos, según denuncia él. Hace pocos meses, su esposa Emma Coronel también fue capturada. Esta acusada de importar cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana a los Estados Unidos. Además, se le acusa de haber ayudado a escapar a su esposo de una cárcel en México en 2015 y de haber planeado un nuevo escape en el presente año. Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela. Conocidos como los hermanos Orejuela, fueron los fundadores del Cartel de Cali y del grupo criminal Los Chemas. Amasaron una gran fortuna y tuvieron una amplia red de empresas, entre las cuales están farmacias de cadena, concesionarios y edificios. Tuvieron propiedades en el América de Cali y tenían poder sobre medios de comunicación local. Además, contaban con 1,214 propiedades, entre ellas 964 apartamentos, 65 casas, 135 oficinas, 40 locales comerciales, 5 conjuntos cerrados, 2 bodegas y una clínica cuyo valor se estima en $10 millones. En el 95 fueron capturados por la DEA y para ese tiempo contaban con una suma de dinero de $3 billones. Según la DEA, los hermanos Orejuela obtenían ingresos anuales de hasta $3,000 millones. Hoy se encuentran tras las rejas en Carolina del Norte, cumpliendo con una condena de 30 años. González Rodríguez Gacha, apodado también como el mexicano, el ministro de guerra. Siendo este de nacionalidad colombiana, amaba el mariachi y la cultura mexicana. Este hombre es uno de los narcotraficantes más ricos de América Latina, con una riqueza aproximada de $5 billones en los 80. Para Rodríguez Gacha, la violencia era parte de su cotidianidad. El gobierno colombiano ofreció $100 millones por su cabeza hasta que el 15 de diciembre de 1989 fue acribillado junto con su hijo desde un helicóptero. Él contaba con más de 100 propiedades entre fincas, apartamentos y haciendas. Se dice que hasta hoy, en Cundinamarca, de donde es él, hay caletas enterradas que contienen esmeraldas, lingotes de oro y bolsas de dólares. Rafael Caro Quintero. Este hombre se ha convertido en uno de los fugitivos más buscados, pues fue el jefe del extinto cartel de Guadalajara y fundador del cartel de Sinaloa con sus amigos y colegas Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo. Su fortuna se acerca a los $2 billones, nada comparado a lo que la DEA ofrece por información acerca de su paradero. A pesar de su avanzada edad, Caro Quintero sigue siendo peligroso. Se dice que anda armado y no le tiembla la mano para matar a quien se le atraviese en su camino. Este hombre es catalogado uno de los narcotraficantes más ricos de Latinoamérica, pues cuenta con numerosas propiedades a lo largo y ancho de México, además también en países vecinos. Caro Quintero es conocido como el capo de los capos debido a su sangre fría para arrasar con todos los que se pongan enfrente sin temor de nada. Griselda Blanco, conocida como la Madrina, la Viuda Negra o también la Reina de la Cocaína. Fue una asesina inmisericordia, tanto así que libros como Las mujeres más perversas de la historia la incluyen.
La DEA la nombró la reina de la mafia en Miami, pues fue ella la que a principios de los 70 llenó a Estados Unidos de cocaína. Desde el 73 estuvo en las listas de buscados de la DEA como potencial constructora de un imperio de narcotráfico. Imperio que en gran medida construyó a sangre y plomo. En menos de una década introdujo drogas a Estados Unidos por valor de $10,000 millones. Algunos de sus funcionarios dicen que ella fue uno de los casos más fascinantes y duros de llevar a cabo. Escuchar su nombre en la década de los 70 y los 80 era un verdadero terror para las personas, pues esta mujer fue una de las asesinas más peligrosas en esos tiempos y una de las madrinas de la coca y de Pablo Escobar. Fundó una fuerza paramilitar de sicarios en Miami, los Pistoleros, y liquidó cualquier competencia a fuerza de disparos y decapitaciones, como en la matanza de Dadeland en 1979, donde se hizo con el control del negocio, pero definitivamente atrajo la atención de la DEA, que iría a por ella y conseguiría meterla en la cárcel en 1985. Condenada a 20 años de prisión en 2004, fue extraditada a Colombia y se perdió cualquier rastro de ella, hasta 2012, donde fue asesinada por 2 disparos en Medellín. Lo que parecía ser la matanza a una anciana de 70 años fue la mejor noticia para muchos que anhelaban la muerte de esta mujer. Fabio, Jorge Luis y Pablo Ochoa, los hermanos Ochoa, fueron cofundadores del poderosísimo cartel de Medellín, que llegó a manejar el 80% de la cocaína en el mundo. Fueron estos hermanos los fundadores del paramilitarismo en Colombia, al que se le adjudican 94.754 muertes durante el conflicto armado. Tienen una fortuna estimada de $6 billones. Contaban con propiedades inmensas y una isla en Perú. La propiedad cuenta con una mansión valorada en $3 millones, haciendas y fincas ganaderas en Antioquia. Poseyeron múltiples inmuebles y muchas sociedades. Estos 3 hermanos gozaban de un vasto imperio de negocios, empresas y muchísimo dinero en su patrimonio. El más poderoso de ellos, Juan David, fue liberado en el 96 tras un acuerdo con la DEA, muriendo finalmente en el 2013 debido a un infarto. Ismael Mayo Zambada es uno de los capos más buscados en México. No se sabe de su paradero, aunque dicen que las montañas de Sinaloa se han convertido en su refugio en los más de 50 años de trayectoria en el mundo del narcotráfico. Pese a los operativos hechos por las Fuerzas Armadas en México, no han podido encontrarlo. De este hombre muy poco se conoce. Se sabe que ha sido uno de los líderes de México, además íntimo amigo del Chapo Guzmán y alias El Azul. Su fortuna no se ha calculado, pues en lo poco que se conoce de él hay ranchos, terrenos y parcelas, más de 10 propiedades en Mexicali y Tijuana, valoradas en $3.5 millones cada una. Se le atribuyen muchas más, pero al tener una riqueza incalculable se desconocen la mayoría de sus pertenencias. Actualmente se ofrecen 30 millones de pesos mexicanos por quien dé información verídica acerca del paradero de El Mayo. Carlos el Loco Leder llegó a ser uno de los narcotraficantes más poderosos y millonarios del cartel de Medellín antes de ser extraditado en el 87. Alardeaba de poder pagar la deuda externa de Colombia, que para ese entonces oscilaba en los $16,000 millones. Entre sus excéntricas y estratégicas adquisiciones se encuentra una isla en las Bahamas, Cayo Norman, que se convirtió en el gran disparadero de coca de sus socios. Según la DEA, su fortuna fue estimada en $9 millones en el momento de su captura. Es uno de los narcotraficantes más conocidos, pues este también participó en la fundación del cartel de Medellín. Entre sus numerosas propiedades están la Posada Alemana, que se trataba de un complejo turístico en una antigua pista de bicicross. La posada tenía 4 cabañas estilo suizo, una enorme y gigantesca viñería valorada en $8.2 millones, una jaula con tigre y otra con llamas. Además, tenía una estatua y una discoteca con fotografías de John Lennon. Tenía los últimos automóviles del mercado, donó carros de bomberos y hasta financió un círculo de periodistas en su ciudad. Pablo Emilio Escobar fue un narcotraficante, terrorista y político colombiano, fundador y máximo líder del cartel de Medellín.
Pablo Escobar es catalogado como uno de los criminales más ricos de la historia, mayor fabricante y distribuidor de cocaína del mundo, responsable de hasta el 80% del comercio mundial de esta droga. Pablo Escobar fue uno de los hombres más temidos en Colombia, pues se ganó a pulso el título del hombre más buscado del mundo. Pese a su maldad, hubieron muchos que lloraron la muerte de este hombre, ya que donó casas, mercados y ayudas financieras para muchas personas de escasos recursos. Se le atribuye cantidad de muertes, pero solo entre el año 89 y el 90 asesinó a 700 policías y 400 civiles. Además, fue el encargado de explotar 185 bombas en tan solo 2 años. Su fortuna se calculó en más de 30 billones de dólares en su época dorada. Llegó a tener 500 propiedades repartidas a lo largo de Colombia, Panamá y México. La Hacienda Nápoles es una de las más representativas. En su famosa finca, albergó animales salvajes traídos de diferentes lugares del mundo. La propiedad tenía 27 lagos artificiales, 3 zoológicos, 2 helicópteros, una pista de aterrizaje de 1 kilómetro y la pista de motocross más grande de América Latina. En toda la hacienda había construida más de 10 casas y trabajaban más de 1.700 personas. Pablo Escobar generaba la increíble suma de dinero de más de 20.000 millones de dólares anuales. Finalmente, para alegría de algunos y tristeza de otros, murió el 2 de diciembre de 1993 en una mega operación de la Policía Nacional.